Memorias de Gines es un proyecto de diálogo intergeneracional en el que las personas mayores de Gines comparten sus vivencias con los más jóvenes, respondiendo a sus preguntas y dejando constancia gráfica de la memoria viva del municipio para que esta y futuras generaciones no olviden que el esfuerzo de esas personas nos han hecho ser lo que somos. La persona mayor le decía a la joven: yo te arrancaré los ojos y los colocaré en lugar de los míos, y tú me arrancarás los ojos y los colocarás en el lugar de los tuyos, y yo te veré con tus ojos y tú me verás con mis ojos, y nos comprenderemos. Bueno, aquí estamos en las puertas de la Hacienda del Santo Ángel, entre la nostalgia y el futuro. Así es, nada define mejor la realidad de este emblema de Gines, seña de identidad de nuestro pueblo, como bien recalca Matías Payán en su libro sobre el tesoro que se esconde tras estas puertas. Para todos los ginenses esto es conocido como El Molino, futura sede del ayuntamiento, y durante años, desde la primera mitad del siglo XX, ha sido la piedra angular de la vida laboral del pueblo. Efectivamente, hasta aquí llegaban miles de kilos de aceitunas de los olivos sobre los que luego creció Gines, y se elaboraba además un aceite de oliva virgen extra que tenía una calidad exquisita y era conocido en el mundo entero. De todo este proceso y este duro trabajo nos van a hablar Manuel Payán y Pedro Jiménez. Pocos mejor que ellos conocen esta parte de nuestra historia. Bueno, lo primero que queríamos que nos comentaseis es lo que hacíais vosotros aquí. ¿Cuál era vuestro trabajo aquí? Ahora te lo digo yo, el mío. Yo trabajaba en el campo y después de tractorista estuve muchísimos años. Y a última hora viví todo ahí. ¿Y qué era usted? ¿El casero me ha dicho? Viviendo ahí estuve una temporada, porque ya esto se vino trabajo, y me lo dijo el jefe, que digo, bueno, venga. Y estuvimos viviendo una temporada ahí. Y estuve de tractorista muchos años, con tractores, muchos. El primer tractor Ebro que salió lo cogí yo, de la casa Ebro, que ellos eran accionistas. Y me dice, Pedro, un día, don Carlos el viejo, vamos a ver. Y me hablaba el tío así como malita, que era. Digo, manda usted. Dice, vamos a traerle un tractor para labrar las tierras. Entonces no se veía tractores, no se veía nada. Me llevaron allí a esos tractores donde los hacían y eso. Digo yo, ese, el Ebro, ese. Era un cacharro bueno, digo, ese. Dice, pues este va para Gines. Y antes de los tractores estos que tú labrabas Mula, campo y todo. bestia, pero yo no tenía edad para eso, andar con esos animales. Pero nada. Eso labraba con las bestias. Eso, Donicio, el viejo, y la gente de esa allá que ha muerto hace ya un siglo. ¿Y con qué edad entraste tú, Manolito, también aquí? Aquí de chico. Sí, que Nino siempre hemos estado trabajando aquí siempre. Estaba mi padre aquí trabajando y yo siempre estaba aquí. Claro. Aquí empecé a trabajar hasta que me metí en la collada. ¿Y cuál era tu función? ¿Qué es lo que hacías tú? El campo, todo hacer lo campo, lo que es lo el que hace en el campo, campo. y eso. Marojar, con aceituna de verdeo, Y de aquí había un jardinero. haba, calabanzo, de todo. Con 13 años me metí a trabajar en el molino. Claro. Este con 3 añitos. Fíjate. Los cubos, ¿te acuerdas? Los cubos de masa No me que pesaban acordaba. 10 kilos y 2 del cubo, 12. Y los cargos que había acá. Cuando tú cogías un cubo con 12 kilos con 13 años, Pues dímelo a mí, dímelo a mí, que yo también los carreaba, y era más joven que tú. Allí arriba me pusieron a ver en el aceite para quitar las borras, el aceite, y darle la máquina y subir a los depósitos. Pero entraba un aceite de Bonares, de la aceituna verde y ale, que es bueno. ¿Y qué hice yo? Para ponerme todos los días a tostar. Y en el depósito último que había, nadie se dio cuenta. Ese, allí no sé los litros que se haría. Y tuve todo el verano y todo el año aceite. Y la gente, que yo, qué bueno, ¿dónde compro el aceite? Digo,
es un almacén que yo tengo. Cago en la madre que parió. Y me acostumbré a tostar, pero después cuando me daba lástima alguno, digo, ven para acá, ponla ahí. El aceite después de la aceituna que había aquí Sí. amontonada, Ahí hay una mía, Pues- ya va para arriba. cuando me venían las aceitunas verdiales, Sí. eso era una bendición. La el vida, qué buen aceite el olor da. que daba y Qué buen todo, aceite. era- ¿Y cómo era esto antes? ¿Cómo que había Antes allí, estaba que esto muy aquí? cuidado, muy bien preparado. Antes, esto que estamos ahora mismo aquí, Era un jardín de verdad. era la cuadra de los muros. Y Y ya, un paso por ahí en medio. y para ya los después, carros y ya las después cosas. pasó para allá, ya después pasó Y para aquí allá estaba el afuera. ganado. Bueno, Ya después hicieron lo nuevo, y entonces hicieron ya después pasó la cuadra mulo ahí, que tú lo sabes, y entonces ya ahí estaban las bestias, ya esto se hizo jardín bien. Pero Ya. vamos, esto, a lo primero que yo recuerdo era la cuadra de los muros. Y por ahí había un cuartillo que era de las flores, míralo, allí está la cancelilla. El del cuartillo de las flores, allí estaban los plantones de jardín. Que yo llegué a ver, Claro. los muros aquí. Sí. A lo primero había unas trufas, Sí, que se llamaban las aceitunas para no amontonarlas, se llamaban las trufas, sí. y ahí la cargaban para el molino. Bueno, Unos carrillos de hierro así. sí, pues tú te debes acordar un año que se puso un montón de aceitunas que llegaba a las nubes. Se pudieron todas, y con una soleta había que acabarla para molerla. El aceite era, no veas. Eso ya es aceituna para ya es estiércol, Sí. como si fuera No, estiércol. veas, pues se le sacó aceite Claro, y lo tuvieron hombre. que filtrar, si no, no Ya, valía. ya lo que es la aceituna esa cuando está así amontonada, Sí, ya perdió toda la presín sí, y todo lo que es aceite. aceite, pero tenía malo. el aceite malo porque Aceite estaba podrido, podrida la aceituna, malo, estaba pero- podrida. Lo que es aceite. Las aceitunas que venían de, de las fincas que tenían. No, ya Los dueños, ¿no? últimamente de la que yo te estoy hablando era Rendón Molino. Ujú. Y la traían, Cuando se la montonaba traían la verdial en la aceituna- parte huerva. Cuando se montonaba la aceituna es cuando arrendaban el molino. Ajá. Pero ¿y antes de dónde venían? De todas las aquí, fincas que Cuando tenían. tenía molía aquí, de aquí. Cuando molía la aceituna de la casa, Ujú. pues no se montonaba la aceituna porque Venía ardía, esto venía estaba como ardía, venía, estaba se ardía, molía, estaba como ardía, venía, se estaba ardía. molía. Pero ¿Y ahora dónde estaban las fincas? ¿Aquí en Gines? Sí, estaban todavía, estaban todavía. está, ¿Y cuáles son? ¿Cuáles eran? Tan lejos de aquí, a una, Cotacho, el quemado, el quemado, en la Zahurda, Pago la Cruz, el Garrobillo. garrobillo. Ya hoy- Buenavista, Hay muchas hasta fincas. Calcura, hasta Calpino. Sí. Todas esas se fueron vendiendo, Conejo. se fueron vendiendo todas. Ya esto es todo casa hoy, ¿no? ¿Eh? Todo, ya hoy todo Hay está muchas construido. casas, sí, hay casas y otras más lejos no Eso tienen es lo que casa. hay en esto de Gines Plaza. Mm. Entonces aquí de Ahí. la casa. Y ahí la casa del cura también está hecha casa en la carretera Bormún. Hasta Calcura. Está Calcura. Todo eso está. Pero las Y demás todo eso que- lo trabajabais vosotros ahí en el campo, ¿no? Sí, También, ¿no? sí, sí. Entonces había mucha gente trabajando aquí, ¿eh? Esto era gloria bendita. ¿Y la mayoría eran de Gine o eran también de, De fuera? Gine, y cuando llegaba la recogida de Gine aceitunas se venía- traían hay extranjeros, venían también de la gente. de A otros Verdeo pueblos, siempre de venía otros gente pueblos. forastera. Gente de los Funas y de por ahí venía. Venían a la recolección de aceitunas. ¿Y aquí trabajaban muchas mujeres o solo erais hombres? No, mujeres también para las aceitunas, coge aceitunas y la mesa. Para limpiar, que sacarle la hojilla y sacarle la... Se ponían las mesas ahí. Quizás de lo que no vale. Eso es. De lo que vemos trabajado aquí, Hacemos los poca otros, gente hacemos queda. nosotros todos. Y pero pocas, de las cuadrillas Molino, ¿cuánto queda, Pedro? ninguno. La cosa, yo todos miento todo y ninguno. ¿Cómo era el proceso de elaboración del aceite en esos años? Las aceitunas entraban por la puerta aquella más que está allí para la salida, y se llama la torba, y la barrena la llevaba para echarla para que la moliera los rulos. Sí. Iba moliendo, muy bien molía, y entonces las batidoras, las paletas de los rulos, echaba la masa en las batidoras. Muy bien molía, de las batidoras, pues se que hacía los cargos. Hay que mano sorrear, los cargos, ese es el aceite bueno. De presión, que la coge la... Cuando estaba haciendo cargo tendría a lo menos 80 o 80 y tantos
Capacho era, capacho. Pues fíjate el chorreo que tenía de aceite. Bueno, pues no te voy a contar, cuando estaba mi primo, te voy a contar una cosa. Eso iba para el lado izquierdo y el primer aprieto. Después cuando ya iba el segundo aprieto, se cambiaba la goma para que cogiera por otro lado, porque ya era otra clase de aceite. Este aceite era mejor. Y resulta cuando estábamos moliendo, como dice mi primo, Salió un aceite, vamos, el aceite puro de oliva, eso era virgen, todo, aceite virgen. eso era todo. Y resulta que chupaba los venía el dedos. camión ahí a cargar borujos, se lo llevaba para pilas, y entonces lo molía y sacaban también aceite. Y yo no sé qué riño yo ahí con uno, y el hermano este también lo hizo. Y cargué el camión solo de Teodoro con una pala de borujo. Toda la noche me llevé, digo, que me va a decir a mí que yo. Y otra vez le tocó a mi primo, el hermano de él, me cantaba. Digo, que no me cago en mis muertos, trae para acá la pala. Y yo era un chaval, tenía mucho mal propio. Cargué el camión de Borús de Manolo Teodoro, los primeros camiones que probó. Y después al hermano de él también le tocó. No vamos nosotros a hacer eso, me cago en Dios, claro. No se desconocía aquello del Borús, la pala. Ahí. Así fue. Y éramos los chavales, por eso los querían tanto aquí. ¿Y cuántas horas echabais aquí de trabajo? El trabajo a las 24 horas, el molino no paraba a las 24 horas. Teníamos un turno de noche y otro de día. Dos No cuadrillas, paraba, 12 no horas. paraba a las 24 horas. 12 horas, ¿no? De 8 a 8. Sí, no ¿Y paraba. todos los días? Todos No los tenía días, todos los días, ahí- no había que llueva ni 20 y nada, todo Ese eso. molino no paraba de moler aceituna otras 24 horas. Las 24 horas moliendo. Se sacaban muy buenos aceites. Cuando entraba la aceituna verdía de Ahí Huelva, había, un bidón en este lado, de aquí, sí, damos el aceite, sí. tú abrías el grifo y era manteca. había que hacer el aceite así. Sí, Entonces no se vendía el aceite como ahora Claro. en botella. Bueno, y un día, ¿Cómo se vendía niño, entonces? ¿Cómo se le vendía? voy a contar otra cosa de aquí. Un día, espérate que hable mi primo, habla primo. Decía 20 kilos de aceite. Bueno, A granel, ¿no? A granel se vendía, claro. no Bueno. como ahora que la etiqueta. ¿Y qué venían? Se venía la gente a comprarlo. Venía gente de fuera a comprarlo, ¿no? Claro, 1 kilo, 2 kilos, 3 litros, que Por fuera. todos lados. Yo tuve también el aceite. Estaba ahí, lo mismo pasaba 5 kilos, que 20, que 100, que 200, lo que fuera. Cobraba, Pum. ponía el dinero en eso. Bueno, Además que era un aceite muy famoso, ¿no? Que estaba Sí, muy... sí, entonces sí el aceite famoso. Pues la aceituna se cogía fresca y se molía fresca, que es lo bueno del aceite. el aceite bueno. El aceite bueno, porque si están trujadas, pues ya el aceite Ya no hay que cuando está filtrarlo. la aceituna entrujada, ya el aceite no es bueno. ¿Cuánto se cobraba en aquella época? Muy poco. O- En aquellos tiempos no cobraban nada y menos, los tiempos eran así. Y me para mí que ganaba 5 o 6 pesetas. Nada, entonces hasta peseta. 5 o 6 pesetas. Esos Y la- tiempos eran fue así. subiendo. Hasta que salió ya el sindicato del campo y ya la cosa Pero vamos que en fue. el campo no sé, ahora están las cosas al revés. Sí, Ahora se gana una jornada muy grande en el campo y las cosas no valen. las cosas valen para nada. Y así están las cosas como están. Antes era a la contra. Antes las cosas no valían, vamos a jornada, era muy chico y las cosas valían mucho. Entonces venga gente a Hay que ver, primo. trabajar. Yo he visto las cosas al revés. Claro. Hoy vale una jornada muy caro. Cuenta mi prima, ¿verdad? Cuando la Baruchi, El producto no vale. No vale el producto, la yo no ma- sé, no vale. Pues tú vas a comprar un puesto, un trozo de ascendía y se vale, ¿ya? Como eso que... Y ustedes, los campos, aparte de aceituna, los campos que tenía la familia Barea, también tenían más cosas, ¿no? Patatas, o solo era No, Se aceituna. sembraba tenía cereales ahí, calma. ahí mismo en la carretera, unas asas que hay, se sembraba cereales, porque en el cortijo Reverte, que es de esta gente, cortijo muy grande, ahí se sembraban las papas, se salía por vagones las papas, la remolacha, y se sembraba el pimiento, trigo, se sembró muchas clases y se va a cervecera. Porque yo allí iba a una cosechadora y me llamaban para que yo cegara, porque los que estaban allí no sabían darle dame andar con la cosechadora, era lo primero. Me llevaba al cortijo Reverte y estaba la temporada para cosechar todo aquello, después otra vez para aquí para Gine.
¿Cómo era Gine antes? De esa época era como todos los pueblos, ya los tiempos eran muy malos, había muchas necesidades de cosas, eso fue general, eso tú no lo has conocido, pero nosotros hemos llevado un rascón de eso. Claro, tiempos muy malos que fueron, mucha hambre, muchos cinchorros, muchas purgas, muchos piojos, mucho de todo, menos comida. Ya está. Hambre había punta para. Me cago en los muertos, viejo. Mucha hambre no pasé, las cosas como son. Siempre se sembraba en el campo y no se pasaba tanta fatiga, Mi hombre. padre arañaba para darle comer a sus hijos. No, que se sembraban en el campo muchas cosas, aquí daban ventaja para coger tierra, y entonces... Claro. Primero que nos comíamos era, hacía mi madre un guiso de lo que fuese, con aceite. Mientras otras personas pues no tenía y tenía que hacer con agua. Y nosotros pues, Claro. y mi padre siempre arañaba para darle como otra cosa no. Después para decirle a comprar esto, viajes aquello, no, eso no. Vacaciones y esas cosas no había en esa época, ¿no? Para arrimar para casa sí. Vacaciones entonces, ni había domingo ni día de fiesta, no había nada. Lo que viene va a trabajar y ganar online ya está. Ya después salieron las hoyoles esas de los... No me acuerdo, hombre, de estas cosas de gobierno, no me acuerdo cómo se llama aquello. Y ya empezó la cosa a ponerse en su sitio, pero antes hacían perrería. Perrería con Y obreros. ahora pues imagino que os gustaría que esto en un futuro, cuando vuelva a ser el ayuntamiento y esto lo restauren, que vuelva a lucir esto como lucía en vuestros años, ¿no? Ya eso va a ser difícil, porque esto entonces estaba, todo era cosa de campo entre la aceituna, había unos olivos muy buenos ahí, estaba todo muy bien, ¿eh? Tú entrabas en la finca y aquello era gloria. Y además Pero ya. además que el dueño Pedro, tú sabes, don Carlos, que no quería ver un esconchado. Justamente, el dueño don Carlos de No quería Bárbara ver un esconchado. Me llama, era un velita. mañana me manda para que me arregle todo eso. Y la señora Al otro día, mandaba cuando más que... venía, ya estaba todo pintado. Bueno, blanqueado. Entonces era la caja que... y ¿Habéis cuando vivido? digo yo, que si estuviera vivía eso iba a estar así. Después sí que habéis echado muy buenos años aquí, que tenéis muy buenos recuerdos, ¿no? Hombre, sí, bueno, recuerdo que trabajaba también mucho y sí. Otra de las pequeñas industrias que sustentaban la economía de Gines en la segunda mitad del siglo XX eran los toneleros. Fueron varios los almacenes que dieron trabajo a un buen número de personas del pueblo, entre ellos Juan José y Diego, el chico hombrete, que a continuación nos van a hablar de este oficio en un lugar tan importante en la historia de Gines como es la antigua hacienda de Galnares, uno de los mayores empleadores del pueblo, llamada Hacienda de la Inmaculada Concepción. Yo entré a trabajar con 12 años, el 1 de junio del 54. Allí estaba el taller que le trabajaba, o sea, el taller que había en era ese y el de José Luis Rodríguez. Pero como en el de José Luis Rodríguez no podía haber más gente, porque la nave donde trabajaban los toreneros era una nave, no era desde el cuartel hasta Pío XII, pero estaba el cine, que estaba cortado más de la mitad, ¿sabes? Entonces no se podía alargar más, entonces toreneros allí, o que iban a entrar de toreneros, se fueron a casa de Eduardo, los mandaron allí. Cuando ya aquello empezó a bajar, unos a jubilarse, otros casos de Paíno y el hermano, José Luis, irse, pues entonces ya quitaron el taller de allí y fueron los toreneros que quedaban, fueron allí como el caso del Niño Paca, Evita, Castañito, ¿no? Castañito, abajo estaban, de aquella época, Sí.
Estaba Agustín Carmelo y el Tato, el Lolo, Vida. La vida. José Luis Quetete Sí. y el hermano Paíno, Paíno. y Feliciano, Marrufillo, ¿no? ¿eh? Feliciano Marrufo. El hermano Marrufo. ¿Cómo hemos hablado? Manolo Bailao. Manolo Bailao y el Mata, Juan Mata, Juan Mata, ahí. que eran los que hacían los fondos. Porque ahí todos los toreros que entraron tenían que coger la madera del castillo, labrarla y hacer barril. Que no como en casa de Eduardo, que estaba Beniño Ore, estaba el Coco, estaba Ocer de Roza, no sé si conocerá quién se la hacía de Ocer de Roza. El de Roza era el suegro de Niño Angulo. Uno lo son Ocer de Roza, el suegro de Manuel Angulo De Niño Angulo. y de Rafael. ¿Sí? Rafael, De Rafael Villegas. te estoy hablando de 67 años. Pues a mí me pusieron entonces con el Tato, que era más largo trabajando. Ya aprendí. Ya yo sabía menos labrar, lo hacía todo. Pero Entonces- explícale tú lo que es labrar. Bueno, labrar la madera en la máquina. Un labrante, Un darle a la labrante. madera la forma para después coger a barril su forma. Su forma. Tú le tienes que dar, son duelas. Claro, la duela que tú tienes que son darle. cachos de unas duelas y tú le tienes que dar una forma por las puntas más estrechitas, por el medio un poquito más ancha y después le tienes que dar una mijita a la duela, un poquito de rebaje en los filos para que vaya haciendo la huerta, porque si no, el barril no puede salir redondo. Le das una forma para que salga redondo y en el centro un poquito más ancho para que el barril Hombre, vaya después de se- menor a mayor y de Se mayor a veía menor. así un poquito. Entonces hace que hacerse en un labrante. Un labrante era una máquina que tenía un juego de cuchillas, tenía 3 cuchillas, y tú pasabas la madera por ahí con mucho cuidado, que te cortaba el tonero que no se ha cortado, Me lo diga a mí. que no se ha cortado, es mentira. Pues eso era ahí una trampa. Eso que metía la mano y sabía que te iba a coger, y eso es muy difícil que no te cogiera. Yo no perdí la mano. Y te voy a eso era lo más difícil que había que aprender. Labrar un barril es lo más difícil que aprender, porque si tú no le dabas la forma bien, en el momento que le echabas los arcos para apretarlo, Y a el empezar barril a de ver, pom, se se barataba. Se barataba. Y eso os íbamos a preguntar en qué consistía vuestro trabajo, qué hacíais, estaba dividido, cada uno hacía Hombre, una hombre, cosa. Ya cuando tú No. eras oficial, perdona, ya cuando tú eras oficial, cada uno trabajaba, hay veces que trabajaban por collera. La mayoría de las veces, da 11, se trabajaba por collera. Había veces que algunos no querían estar con collera, querían estar solos, pero eran las menos. Entonces se repartía lo que era el trabajo del barril. El barril se componía de tú coger las duelas, había las duelas cuando venían los camiones se hacían unos castillos de madera. ¿Para qué? secarla. Para que se secaran. Se apilaban unos castillos de madera. Alejandro, el maestro de escuela, y Agustín Camino Durán se iban allí en Capaíno a hacer los castillos de madera, se apilaban para que se ventearan y se secaran. Pues tú las cogías de ahí, las llevabas a estar labrante, que el labrante de la máquina se decía un labrante, de ahí empezabas tú a preparar las maderas. Una vez que las tenías de preparar, te cogía un aro, montaba el barril, Se ponía en un palo. claro, tú la tenías en un palo que se llamaba La teza. la exactamente. La ponía ahí y la Y ponía una, tenía una señal una para señal. saber justamente la suela que tenía que poner. la zona desde abajo, digamos, tenía un tacón. Tú te das cuenta que esta es la testa, ponía aquí un taco Y y, tú- aquí una tiza. O tú empezabas a poner duelas desde aquí para allá. Hasta que la sacaba raya tiza, esa. Ya esa era la medida de Eso barril. era la medida para un barril. Un barril. Se le dice, se Ahora le tú le dice hacías la forma barril de arriba nada más. Ahora cuando ves que tiene la forma de abajo apretado, estaba, tiene en así, horno. estaba así abierto. Estaba por así, debajo. estaba así. Pues claro, por medio está más gordo, ¿no? Tú ves un barril cualquiera y por medio está más gordo, digamos, que las cabezas. Va de menor a mayor Claro, y de mayor a menor. Tú cerrabas la parte de arriba, ahora la abajo se quedaba así. Se quedaba así Ahora abierto. tenía que ponerla en candela, con unos tornos, con unos cables, y entonces tú, dándole vuelta, calentando la madera, la ibas cerrando de abajo.
Pues a mí me gustaría saber cuántos tipos de toneles había. Había tres. ¿no? De aceituna, las que nosotros en los talleres aquí hacíamos eran tres. Uno, La la cuarterola, que era de 3 fanegas, el medio, de aceituna. El medio, que era igual de alto que la cuarterola, pero más era gordo. verdad, pero era casi doble de gordo. De gordo. Y después el bocoy. El bocoy que era más alto y más gordo. Más gordo. ¿Y cuántos trabajadores podía haber allí, en una Bueno, cuando tonelería? yo estaba con el mano del paino, con Solís Pérez, que era el padre de Luis Patricio, de la Pancita. ¿Esa almacén dónde estaba? Estaba en la calle En la Sevilla. calle Sevilla. Donde está eso que pone ahora cosas de agraria. Está al final de la calle Sevilla. Antes de llegar a la casa del mayor que hay allí, En la calle pero en Sevilla. la parte izquierda. Antes de coger la huerta, ahí. Esa calle moría ahí. Esa calle no se para antes, esa calle había una pared que daba a los finca de derechos Canales. esta finca. Ahí había una pared y la calle moría ahí. Y entonces, en el lado derecho estaba el probero de José Mariquita, Antonio que era el Mariquita. padre de José María que se casó con la hija de Andrés Panadero, José Mariquita, y aquí a la derecha estaba el taller de Solís. Cuando yo estaba en el taller de Solís, nada más que habíamos tres. Mi hermano, el Titi y yo, nada más. Yo entré ahí porque yo tenía unas pocas cabras, las vendí, estaba todas cabras ya, porque yo tenía que me gustaba como todos los chavales, salí y entrar por ahí, como Dios manda, y las cabras no tenían día de fiesta ni de domingo ni tenían nada. Claro. Y yo pues, me fui allí para aprender, como dice Juan C, de aprendí, para quitar viruta, para llevar madera y para aprender. Porque allí iba ¿cuántas horas echaba ahí en la tonelería? Allí no tenemos horas. No tenía Porque ahí como eso horario. era por cuenta, Claro. lo que hacíamos, lo que cobramos. Voy a hablar por mí. Yo entré, como ya he dicho, con 12 años. El 1 de junio, y estaba el verano ya prácticamente. Ahí echábamos mano a las 6 de la mañana. 6. Los vecinos no decían nada, ¿eh? A las 6. Los vecinos, como ahora que nos molestamos, los vecinos no decían nada, los vecinos Seis. decían, los pobres están trabajando. 6 o 7 de la tarde. El sábado era el día que... Acaba a las 11 y media de la una. Y si te digo lo Pero que... ¿por qué ese día se acaba a esa hora? ¿Eh? ¿Por qué se acaba a esa hora? Porque era el día que los toneros se emborrachaban, coño. Eso. Que si te digo... Que es verídico, ¿eh? Si te digo lo que yo entré ganando ahí, trabajando, ya te digo, de 6 a 7 de la tarde. De lunes a viernes, el sábado salía, echábamos a las 6, yo, y salía a las 1:30, a las 2 de la tarde. ¿A la semana o al día? ¿Eh? Lo que yo ganaba... ¿A la semana o al día? A la semana. A la semana. Yo ganaba 6 euros. 6 duros. 6 duros. 6 duros. Me daba un duro más porque a las 10:30, a las 11, 11:30 como mucho, los toreneros ya habían acabado todo. Y yo me quedaba limpiando el taller. Y por eso me daba un duro más. ¿Que son 5 pesetas? 5 pesetas. 5 pesetas. 7 euros. 35 pesetas. De 6 de la mañana a 7 de la tarde. Pero bueno, y después me supongo que, no sé cuántos años estuviste y hasta qué año estuviste, ya me supongo que luego se iría poquito a poco ganando más. El último que se quitó fui yo, de Ginilla, cuando se cerró Paino. ¿Y Paino estaba en la calleja? Estaba en la calleja. ¿Y vacaciones? Habría Vacaciones pocas también, ¿no? ninguna. Yo jamás, en todos esos años... Yo me parece que las vacaciones que fue cuando me casé, ¿no? Desde los 14 años que empecé a trabajar hasta que me fui al hotel, yo no he cogido ni unas vacaciones, ni había cobrado paga extraordinaria, ni nada. Si trabajaba, cobraba, y si no, no cobraba. Y la vida, bueno, después la vida familiar, lógicamente, el compaginar tantas horas de trabajo, después teníais tiempo, porque erais unos chavales jóvenes, ¿no? Sí, hombre, había tiempo para todo. Lo que pasaba que, vamos, en aquella época, lo que teníamos era ilusión de trabajar por tener algo. Porque tú te casabas a lo mejor
Pues yo tuve la suerte cuando me casé que mi padre yo tenía una casa, pero había muchas criaturas que a lo mejor estaban de alquiler, ¿no? Tenían ilusión de trabajar para tener algo, para tener una vivienda, para tener lo que fuera. Empezó ya a ver un coche, ¿no? Porque yo me ilusioné comprarme un cochecito, yo me compré un 600, se lo di a mi hermana y después me compré un 33 que aún lo tengo, ¿eh? Pues entonces esa ilusión la que te hacía de esas tantas horas de trabajo. Claro. Esa ilusión. Bueno, antes lo que pasaba era que no es como hoy, que yo no critico y al revés, casi lo alabo. No tenemos que vamos al fútbol nada más. A ver si Sevilla nada más se acabó. Hoy cesa una pareja, se hacen novio y ya están deseando de irse a vivir juntos. Pero van juntos, ¿eh? Y antes no. Antes, años y años. Y lo que quería, lo que acaba de decir el chico, yo conocí a mi mujer, meterte en una casa pero que fuera tuya ya. Yo me vine aquí a Gines de chiquillo, yo me vine aquí y tenía 7 años. Entonces yo era muy feliz en aquellos tiempos. Yo me iba al colegio, venía del colegio, me iba con mi padre al campo, después empezamos a jugar fútbol cuando se hizo con las cabras. Yo era feliz en esa época dentro de lo que había, ¿no? Gracias a Dios. Tampoco pasábamos necesidades para decir, ¿no? Todos los días no comíamos jamón, pero tampoco pasábamos necesidades, gracias a Dios. Y la verdad, y después ya cuando fui siendo mayor, yo tenía mucha ilusión por trabajar. Paco Urbana llegaba todos los lunes. Si ganaba el Betis, iba todos los lunes, si no ganaba el Betis, no iba. Que si el Betis ha fichado a Dioni, que si el Betis ha fichado no sé quién, que hacía Romo, que si no sé qué. Perdía el Betis, decía, ya este no viene hoy, ya este no viene hoy. Ha perdido Betis, ha ganado el Sevilla, este no viene hoy. Cuando venga voy a coger una duela, le voy a dar la cabeza, ¿eh? Le voy a dar la cabeza una duela, ¿eh? Yo cuando se da que le haga lo que quiera, tú. Bueno, ganaba el Betis, el lunes por la mañana, a primera hora. Claro. Sí, a primera. A escuchar ustedes, que erais del Sevilla los dos, Qué ¿no? guapo tiene el Betis. Ha fichado un Dioni y ya tenemos de todo. Que le voy a dar con una duela, ¿eh?